anda bien, en general no lo llega. La atención es algo rectal. Está a la mano de todos. Debería estar a la mano de todos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Eh, Bueno, bueno, vamos a ir arrancando. Si me escuchan bien, si no, me avisa. Hoy tenemos una clase que es bien corta, pero bastante interesante, donde seguramente se pueda opinar bastante, porque van a salir bastantes temas en el medio. La clase de hoy arrancamos con corrupción. Y bueno, la corrupción básicamente es un cáncer que ha venido carcomiendo a todo lo que es la organización del fútbol. Para arrancar, podemos decir que el fútbol es más que un juego, es algo pasional, es cultural, pero también es un negocio millonario. Y cuando aparece la corrupción, se contamina todo, ¿no? Y ya no se habla solamente de quien gana y quien pierde, sino de sobornos, arreglo de partidos, manejos turbios en las transferencias, favoritismos que dañan al deporte. Y sobre todo eso hemos tenido un triste episodio que lo vamos a ver enseguida. Como concepto de corrupción, eh, el concepto podemos decir de que es el abuso del poder para beneficio propio, y puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor escala y política. Este, Según la cantidad de los fondos perdidos y el sector con el que se produzca, ¿no? La corrupción en realidad toca a todos los sectores de las actividades. La corrupción está en el ámbito político, pero está en el ámbito empresarial, está en el ámbito público, está en el ámbito privado, está en todos niveles, en mayor o menor medida, podemos eh, de alguna forma eh, reconocer actos de corrupción eh, en todos lados, ¿no? Eh,
Podemos definir que la corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos de la organización. Acá es cuando, por ejemplo, quienes están corruptos, quienes corrompen y quienes abusan del poder, son las personas más importantes de la organización. Por ejemplo, un presidente de la República, un ministro, esos son las puntas de la pirámide, por llamarlo de alguna forma, o sea, los rangos más altos de la organización. Y son a partir de decisiones que distorsionan las políticas o las funciones principales de la organización y que a partir de ese manejo le generan perjuicio a la organización y al bien común que busca esa organización. Eh, a ver, lo vimos en el fútbol, lo vimos más de una vez, con el FIFA Gate, por ejemplo, donde eh, a nivel de Conmebol, por dar un ejemplo, eh, los presidentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de todas las federaciones integrantes de la misma, cobraban por afuera bolsos de dinero para otorgarle los derechos de televisación a la empresa Torneos y Competencias, ¿no? A través de su principal eh, ejecutivo, que era el señor Bursaco. Bueno, ahí la corrupción, ¿a qué nivel está atingiendo? Y bueno, es una corrupción a gran escala. ¿Por qué? Porque son las pirámides o sea, son los puestos principales de la organización quienes están cometiendo actos de corrupción. ¿Ah? Este, los actos de corrupción menores son los que se dan en los niveles bajos de la organización y que pueden ser cotidianos, eh, son abusos pequeños pero frecuentes por agentes de menor escala en la organización, de mediano y bajo rango, quienes intentan acceder a beneficios o ventajas en la cortita. Por ejemplo, una cosa es eh, lo que pasó en Artigas, por dar un ejemplo, a nivel de que tenías a un intendente condenado por un acto de corrupción, y otra cosa es lo que puede llegar a pasar cuando un agente de tránsito te pide 500 pesos o 1000 pesos para no hacerte la multa. ¿Tá? Uno es una corrupción a gran escala, ¿por qué? Porque atinge a los mandos altos, y la otra son actos cotidianos de corrupción menor. A ver, el efecto, sí, el efecto es distinto, pero la corrupción es la misma. O sea, no porque sea menor el acto de corrupción deja de ser corrupción. ¿Ah? Cuando hablamos de corrupción política, es la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento, la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio. A ver, cuando hablamos de corrupción política, todo el mundo piensa, esto es lo que se da en la política. Sí, se da en la política pública, pero también se da en las políticas deportivas. Si un presidente no trae un jugador porque es de tal contratista y arregla con un contratista que solo trae jugadores de él, ¿no? Está asignando recursos del club para, tomando una decisión política, abusando de su posición, para beneficiar a esa persona que puede estar beneficiándolo a él. Entonces, eso también, aparte de ser una corrupción a gran escala, es una corrupción de índole política, en este caso de índole de política deportiva, digámosle. Yendo a la definición, podemos decir que la corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar.
¿no? El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se utiliza para nombrar al vicio. ¿Se acuerdan que sobre el concepto filosófico del vicio lo vimos en la clase pasada, ¿no? Bueno, la Real Academia define la corrupción como vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales, o sea, en el poder. ¿Ah? ¿Cuáles son las características de la corrupción? Y bueno, el abuso de poder, ni que hablar, porque la corrupción la puede hacer quien tiene o maneja determinado rango, determinado nivel de poder que pueda tomar una decisión para beneficio personal en detrimento de otras personas, ¿no? Entonces, siempre que hay un acto de corrupción, hay abuso de poder, que se expresa mediante el uso de oportunidades de disposiciones públicas o privadas para obtener beneficios grupales o personales. Carencia o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones. Esta carencia o debilidades en los procedimientos es lo que se da en el fútbol. El fútbol, si bien ha venido en los últimos años reforzando todo lo que son los procedimientos y mecanismos institucionales, sigue teniendo carencias y transparencia, ¿no? También la debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan a la corrupción. O sea, que las conductas no están determinadas como faltas o como sancionables. Entonces, si alguien hace determinada cosa y no hay una norma que prevea esa conducta pasible de una sanción, no va a ser sancionado. ¿Hay alguien que quería preguntar algo? Me pareció escuchar a alguien. ¿No? Bien. También se da, que esto ya son características más de la gente, no tanto de la situación, que es el reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumismo, sustituyendo los valores éticos como la solidaridad, la honestidad y la responsabilidad. Esto de reforzamiento de las actitudes individualistas es algo muy común. En toda posición de poder, siempre a mayor o menor distancia se van construyendo liderazgos, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿el liderazgo es malo? No, el liderazgo no es malo, el liderazgo es bueno tener líderes. Lo que es malo es el reforzamiento de ese liderazgo sin la reflexión o la visión crítica del liderazgo. O sea, que porque el tipo es líder, lo dejamos hacer cualquier cosa o lo llevamos, le toleramos cualquier cosa. Eso es lo que no puede pasar, ¿no? Y ese tipo de liderazgos son muy comunes en política. Ah, yo soy de fulano, voto a fulano porque fulano es un fenómeno. Y fulano se manda todas las cagadas habidas y por haber y no importa, seguimos siendo hinchas de fulano. Nosotros no creemos en fulano por sus ideas o por lo que sea. Creemos porque somos hinchas de fulano. Y si en la política se da, imagínense en el deporte. En el deporte es mucho más común. Es más, creo que no existen liderazgos en el deporte que no tengan su séquito de hinchas, otros le dicen alcahuetes, ¿no? Pero su séquito de hinchas que justifiquen todo lo que hacen. Y lo ves a todo nivel. Por ejemplo, si nosotros nos podemos a mirar un poquito la realidad de la política deportiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol, nosotros podemos distinguir perfectamente dos bandos. A ver, alguno que sepa un poquito, a ver, que quiere decir cuáles creen que son los dos bandos que hay en la AUF. No me diga que nadie escuchó La, a la... la oposición, ¿Quién? profe, sería la oposición Y el presidente. y la derecha o el que está gobernando. Claro, yo me refería a la AUF, ¿no? A la AUF también hay dos bandos, ¿no? Que justifican hacia los dos lados cualquier cosa. Un bando es pro
Alonso y el otro bando es pro Tenfield, que le dicen. ¿Es cierto o no es cierto? Nadie escuchó, por ejemplo, a la locura de Bielsa, o nadie escuchó a Palma, o nadie escuchó al mismo Alonso. O sea, y Alonso, Casal, Palma, Ruglio, Bairo, todos los dirigentes, como todos los seres humanos, tienen cosas buenas y hacen cosas bien, y también se equivocan, como todos nosotros, como los políticos, como lo que es normal, es el ser humano. ¿A qué voy? A que ese reforzamiento de la actitud individualista se da también a partir de la falta de crítica y de autocrítica, ni que hablar, pero principalmente de crítica de sus pares. Que nadie diga, che, escúchame, me parece que te equivocaste, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y por último, la última característica es la impunidad en que se encuentran los actos de corrupción. La corrupción se expresa de múltiples maneras, siendo algunas de sus expresiones más visibles el tráfico de influencia y la obtención de prebendas personales. Esto de la impunidad es muy importante, porque es como el delito, ¿no? ¿Adelanta algo que yo al delito lo castigue más severamente si no agarro a nadie? Y no, la verdad que no adelanta nada, ¿no? Pues si yo digo, mira, al que trafica drogas, le doy pena de muerte, pero no agarro a nadie, es la mismo que la nada. Ahora, si yo agarro a todos y aunque la pena no sea tan grave, pero van a ser 5 años de cárceles, pero no se te escapa uno, o se te escapa uno cada 30 o cada 100, ahí sí va a ser mucho más jodido para el delincuente y lo va a pensar 2 veces. A veces no es tanto la pena, sino la posibilidad real de que caigas en una pena. Entonces, con la corrupción pasa lo mismo. Si hay sensación de impunidad, de que vos puedes hacer cualquier cosa y nadie te va a decir nada porque tenés un séquito de hinchas y porque eh, hay debilidad en los marcos legales, porque no hay controles, porque no hay transparencia, porque tampoco hay una norma que sea clara en cuáles son los actos de corrupción, esa sensación de impunidad va a llevar a que normalmente pueda prestarse a los actos de corrupción. Claro, ustedes me dirán, che, el que hace eso es porque es un corrupto. Sí, claro, ni que hablar. Pero también al ladrón lo hace la oportunidad, ¿no? Y eso es algo, una regla del ABC, de la seguridad. Yo que más o menos estoy en el palo, sí, hay muchos tipos que no están dispuestos a robar hasta que frente a una oportunidad de poder beneficiarse y no tener responsabilidad por el acto, los tipos la toman. ¿O no? Normal, es el ser humano. Entonces, en las organizaciones también pasa eso con los actos de corrupción, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un poco eh, del tema FIFA Gate. ¿Alguien sabe de qué hablamos cuando hablamos del tema FIFA Gate? Bueno, el FIFA Gate fue un caso de corrupción, quizás el más famoso en la historia de la FIFA, donde se habían reunido para la elección del presidente de la FIFA en el año 2015 y estaban todos los dirigentes de todas las asociaciones del fútbol de todo el mundo en un hotel muy famoso de 7, 8 estrellas en Zurich que se llama Bouraulac, ¿no? Y cayó el FBI y se lo llevó a casi todos los dirigentes de Sudamérica, a los de Centroamérica y el Caribe, marcharon como con 20, 30. Muchos otros escaparon, entre ellos el ejecutivo este de TIC, que era Bursaco, y bueno, eso llevó que se rompiera el Congreso de la FIFA de reelección, ¿no? Si bien Blatter fue reelecto presidente, cuando se retiró Ali bin al-Hussein, ojo, ¿por qué se retira Ali bin al-Hussein?
por qué Ali bin al-Hussein estaba también señalado como que había comprado votos para poder llegar a ser presidente de la FIFA. Entonces, cuando pasa todo eso, él va solamente a la primera rueda y se retira. Cuando no le dan los votos, se retira y se va de Suiza porque seguramente había quedado colgado su orden de arresto y lo iban a ir a buscar, ¿no? Sale electo Blatter y en su discurso habla de asumo la responsabilidad de recuperar la imagen de la FIFA, juntos lo podemos hacer. Y es ese famoso discurso, quizás el discurso más lamentable y horrendo de la historia del fútbol, que hablaba de que somos una familia. Go FIFA, we are a family. ¿Revelando qué? Y revelando esa relación fraternal, ¿no? Que enlazaba a todos ellos en la corrupción, ¿no? El 2 de junio tuvo que renunciar y se llamó un nuevo congreso donde terminó siendo electo este muchacho que ahora es el presidente, el señor Infantino. Lo cual es gracioso porque Blatter había sido el secretario general del ejecutivo de Avalanche y Infantino había sido el secretario general del ejecutivo de Blatter, ¿no? O sea, se plantearon reformas en el código de ética, en una comisión ética. Es más, llevaron a un tipo que había trabajado muchos años en la CIA y en el FBI para que reorganizara todo el tema de la corrupción de la FIFA. El tipo presenta el proyecto, no se lo aprueban y lo echan, ¿no? O sea, la verdad es que la FIFA nunca tuvo voluntad política real de superar los problemas de corrupción que hasta el día de hoy lo siguen atacando, ¿no? Y sin ir más lejos, podemos verlo en el Mundial de Clubes. ¿Alguno se dio cuenta de algún acto de corrupción en el Mundial de Clubes? O hubieron varios, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la eliminación del Club Pachuca por parte de FIFA? Porque era el Club León, que sí jugó el Mundial de Clubes, eran los mismos dueños, era el Grupo Pachuca. El Grupo Pachuca tenía dos cuadros, León y Pachuca. Clasificaron los dos deportivamente al Mundial de Clubes y le dijeron que no podían ir los dos, que podía ir solo uno y eliminaron a Pachuca. Bueno, ahora si me preguntan, no sé si eliminaron a Pachuca o a León, pero a uno de ellos eliminaron. Pero no hicieron lo mismo, claro, eran mexicanos, ¿no? No hicieron lo mismo con John Textor, ¿no? Que es dueño de Botafogo, ¿no? Y dueño de otro cuadro que también jugó el Mundial de Clubes, que ahora es uno, el de Australia, que perdió no sé cuánto. Entonces, para unos corre, para otros no corre. Profesor, Sí, ¿y en esa eliminación entró algún invitado o no? en ese eliminatorio entró un invitado. ¿Adivina cuál? Sí, el Inter de Miami. Qué casualidad, ¿no? Entonces, la FIFA sigue teniendo todos esos problemas espantosos de corrupción que no nos son ajenos en nuestro fútbol, ¿no? Porque nosotros también tuvimos una off-gate. ¿Ustedes se acuerdan de la off-gate? De la renuncia de Wilmar Valdés. ¿Ustedes se acuerdan de los temas de corrupción en Conmebol, que terminó con Teixeira preso, que terminó con el presidente de la Asociación de Fútbol Chileno preso, que terminó con el colombiano preso, con el ecuatoriano preso, ¿no? Y que no terminó con Grondona preso porque se murió. Grondona muere en abril y todo este lío salta en mayo.
¿no? Este, hubo un lío enorme en AFA. ¿Se acuerdan en AFA cuando se eligió el presidente que había más votos que votantes? Famosa elección de AFA. Bueno, todas esas cosas siguen pasando, ¿no? Este, las cuales no nos son ajenas. Y después, si nos ponemos a escarbar y a hilar fino, esa corrupción también llegó a los estamentos más increíbles, como fueron algunas elecciones de cargos absolutamente significantes, como puede ser la presidencia de OFI, ¿no? Donde se había llegado a un acuerdo y por compra de votos y traspaso de acuerdos, ¿ya? Se terminó eligiendo una persona que no era la que se había acordado que iba a ser. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Dijo el aduanero. Este, no sé si alguien quiere. Yo tenía. Les iba a dejar una frase. eh, Perdón. Este, una frase del libro de Andrew Higgins, que escribió un libro muy interesante que se llama FIFA Mafia, que yo lo tengo en versión digital, el que quiera después se lo puedo compartir, no tengo problema, que en una de sus partes él define básicamente, él hace todo, el libro es muy interesante porque cuenta la historia de la FIFA y de la mafia que se formó a partir inclusive de la creación del derecho del deporte, ¿no? Lo cual es fantástico. Ustedes siempre a nosotros nos han metido el cuco de que no se puede, la justicia no puede intervenir, ni el Estado puede intervenir en el fútbol, porque si no nos desafilian de la FIFA. ¿Ustedes no escucharon eso más de una vez? Yo lo he ido escuchando, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es cómo el FBI fue hasta Suiza, lo sacó del culo a todos los dirigentes, se metió en la casa de la FIFA, los cagó a pedos, y la reacción de la FIFA no fue desafiliar a Estados Unidos, al contrario, fue darles el Mundial de Selecciones, fue darles el Mundial de Clubes, ¿no? Y Conmebol le dio todas las Copa América desde no me acuerdo cuándo hasta no sé cuánto, porque van a seguir siendo todas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Voy a que la FIFA también es un organismo de determinada magnitud de corrupción que es abusiva inclusive con quienes son sus miembros, ¿no? Porque con Uruguay seguramente se metan, y Uruguay sí lo hicieron cambiar su estatuto, y en Uruguay es quizás uno de los pocos, si no el único país donde los empleados del fútbol están en la mesa que decide quiénes pagan el fútbol. ¿A qué voy? ¿Quiénes toman las decisiones? Perdón, espera un segundito. Quienes toman las decisiones se sientan en la misma mesa de los que cobran por esas decisiones, ¿no? Nosotros tenemos un congreso de FIFA, de AUF, donde están sentados los clubes que pagan, porque son los que financian a la AUF, y tenemos también a los jugadores, a los jueces y a un montón de gente que lo que hace es trabajar del fútbol. Entonces, no hay una correlación de fuerzas que sea lógica, ¿no? Eh, no puede, si mañana decimos, che, hay que tomar determinada decisión, perdón,
Bien, bien, seguimos. Estábamos eso de que se sientan a la misma mesa y no son correlativas las fuerzas respecto de las responsabilidades que asume cada uno, ¿no? La frase que les quería dejar, que era de Higgins, es: la FIFA no es un organismo deportivo, sino una mafia global que controla el fútbol a su antojo, con sobornos, chantajes y trampas que corroen hasta el último rincón del juego y llega a todo el planeta. O sea, este loco es escocés. O sea, no es un sudamericano que se enojó con un resultado, no. Es un tipo que ha estudiado de adentro de la FIFA y resume en esta frase. Bien, tenemos que pasar a la discriminación. La discriminación es el trato desigual hacia la persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, orientación sexual o cualquier forma de discriminación. En la filosofía moral se ha definido la discriminación como un trato o consideración desventajosa. Esta definición es comparativa, ya que una persona no tiene que ser dañada para ser discriminada, simplemente tiene que ser tratada peor que otra por razones arbitrarias. Después, bueno, la discriminación puede ser positiva o negativa, ¿no? Pero la discriminación está absolutamente regulada por diversos instrumentos internacionales del derecho, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación. Disculpen un segundo, me están tocando timbre. Permiso, buenas noches. Pasamos la lista. Aprovechamos que el profe no está. Jorge Fernando Paiva. Jorge Fernando Paiva. Rubén Daniel Couto. Jesús Nazareno Castro. Presente. Carlos Enrique Ricardi. Presente. Walter Rafael de los Santos. Presente. Jorge Fernando Machado. Presente. Daniel Alejandro Rizzo. Presente. Liliana Alejandra Núñez. Presente. Jonathan Mario Fernández. Presente. Cristian Salvatierra. Presente. Jenny Joaquín Suárez. Presente. Sebastián López. José Augusto Silva. Presente. Gracias. Bueno, muchachos, seguimos. Como decía, están varios instrumentos internacionales, ¿no? Toda persona tiene derecho a todos los derechos y libertades establecidos en esta declaración, ¿no? Sin distinción de ningún tipo, ni por raza, sexo, condición política, nada, ¿no? Bueno, ahí eso lo pueden ver directamente porque en general, así como los códigos de ética, las convenciones internacionales sobre este tipo de asuntos son todas muy parecidas, todas dicen más o menos lo mismo y conceptualmente lo importante es lo que vimos anteriormente. Ahora, la diferenciación entre positiva y negativa, es muy importante que la discriminación positiva fue inventado en las universidades de Estados Unidos para favorecer a determinados ciertos grupos, cierta minoría, para que puedan acceder a determinadas cosas, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra legislación una forma de discriminación positiva que es la conformación de las listas al Parlamento, donde tiene que ir a efectos de que las mujeres puedan acceder a más bancas parlamentarias. La norma establece Los que cupos. cada dos personas de un mismo sexo tiene que ir una tercera de sexo distinto
¿no? Eso no quiere decir que tenga dos hombres y una mujer, pueden ser dos mujeres y un hombre, ¿no? Pero tiene que haber esa complementación de dos y uno, ¿no? ¿A qué busca esa discriminación positiva? Favorecer a cierto grupo en razón de sus circunstancias o características sin afectar a otros grupos surgidos de la discriminación. O sea, se pensó primeramente para los afrodescendientes en Estados Unidos. Bueno, vos, para que el Estado te subsidie con determinada cantidad de dinero la universidad, vos tenés que tener un cupo de tanto porcentaje de afrodescendientes, tanto porcentaje de asiáticos, tanto porcentaje de latinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí esa discriminación no afecta el acceso a la educación de las mayorías, pero sí beneficia a esas minorías que antes no accedían a determinados servicios como era la universidad. Bueno, la negativa es la de siempre, la de todos los días, ¿no? En la que se realiza un perjuicio con base a criterios subjetivos, derivándose un perjuicio centrado en un grupo particular. Y ahí puede ser por sexo, opción sexual, raza, origen o condición social, religión, ideología, nacionalidad, edad, aspecto, cualquier cosa, ¿no? Por alto, por bajo, por enano, gordo, flaco, cualquier cosa puede ser objeto de un trato discriminatorio. Después tenemos algunos casos bastante peculiares, como son el de Suárez, el de Cavani y el del Coco Rodríguez. ¿Alguien se acuerda del caso de Suárez con Ebrá? Bueno, el caso de Suárez con Ebrá fue cuando Suárez le dijo negro de mierda, etcétera, etcétera, ¿no? Y después tenemos el caso de Cavani que le dijo un amigo, gracias negrito. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ambos fueron sancionados, ¿no? ¿Pero por qué fueron sancionados? Porque ahí se aplicó una norma que es propia de la moral del lugar donde estaban ellos, que se dio la particularidad que ambos estaban en Inglaterra jugando en ese momento, ¿no? Tanto Suárez como Cavani estaban en Inglaterra, y como Inglaterra tiene una tradición antiquísima de esclavistas, tienen toda esa moral de evitar cualquier expresión que hagan hacia que le digan negro, negrito, cualquier cosa está mal, ¿no? Y no se entiende cómo capaz nosotros en Uruguay podamos entender que te diga, che, vos, ¿qué hace negro? ¿Todo bien? Y no lo sentimos como discriminatorio, sino como a mí me pueden llegar a decir gordo o pelado y a mí, plin, no me mueve un pelo, ¿no? Entonces, El último caso del pero jugador hay nuestro una de la selección, intencionalidad ¿no? distinta en el caso de Suárez que en el de Cavani, ¿no? Porque Suárez sí lo dijo insultando, ¿no? Y yo recuerdo la defensa del doctor Balbi eh, con Suárez abrazado a un niño afrodescendiente. eh, Tengo esa imagen. Sin embargo, en el caso de Cavani, no hubo intencionalidad, a mi entender, ¿no? Eso es discutible y cada cual puede tener su vida. Pues el caso del Coco Rodríguez es mucho más claro, es absolutamente discriminatorio y ocurrió acá en nuestras canchas. Cuando el Coco atajando para Progreso le tiraron unas bananas atrás del arco, ¿no? Junto a determinados cánticos. Entonces, ¿a qué voy? A veces cuando nosotros nos rasgamos las vestiduras y decimos, porque los ingleses se tiran de moralistas, no sé qué, y nosotros no somos racistas, mirá que somos. Mirá que somos y la condición es que esto va empeorándose si nosotros no lo trabajamos desde la formación, ¿no? Entonces, la discriminación se da en los términos de que tenemos que empezar a hablar y tenemos que empezar a formar en no discriminar, ¿no? En buscar un mejor relacionamiento entre los deportistas, entre los técnicos, con los jueces, bueno, entre todos quienes hacen parte del mundo fútbol. Profesor, Bien. Sí,
hace bien poquito, no tan poquito, pero el año pasado, lo de Rodrigo Betancourt con el Tottenham, cuando lo entrevistó el Rafa Cotelo en el programa La Camiseta y terminó sancionado también. Exactamente, o sea, que para nosotros es una locura pensar, no, porque son todos iguales esto. Pa, en realidad genera un golpe de efecto bastante importante, pero para que vean cómo algunas sociedades son tan celosas y tan cuidadosas que no te permiten el más mínimo desliz, ¿no? Imagínate, bueno, en Brasil está pasando algo parecido, ¿no? Si decís negro, macasco, cualquiera dentro de una cancha o haces cualquier gesto que pueda interpretarse racista, terminás en una comisaría, no terminás suspendido, terminás en una comisaría. Entonces, Puede terminar preso. ojalá de todo eso, ¿no? Puede terminar preso en Brasil. Es un delito, Por está eso. considerado un delito grave. Sí, 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 sí. Bueno, muchachos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Si no, quedamos para la coordinación de la prueba y ya le mandé los materiales a Vicente que se los va a hacer llegar. Y nada, nos vemos cuando hagamos la prueba. ¿Les parece? ¿El jueves ya sería la prueba entonces, profe? Creo que sí, pero está a confirmar. Eso lo confirman con Vicente, con el Chule. ¿Tá? Ok. Impecable. Nos vemos, que pasen bien. Nos vemos. Luego. Chao, chao.